¿Cómo surgieron los primeros reyes en la historia? Imagina un mundo antiguo, mucho antes de que existieran ciudades, ejércitos organizados o leyes escritas. Un mundo donde los humanos vivían en pequeñas tribus, cazando, recolectando y sobreviviendo día a día en un entorno impredecible. En ese mundo, la vida era breve y dura, y la fuerza individual muchas veces determinaba quién tenía poder y quién era simplemente un miembro más del grupo. Pero en medio de esa lucha constante, surgió algo que cambiaría para siempre la forma de organizar a los seres humanos. La idea de un líder supremo, de alguien que no solo mandaba, sino que representaba una autoridad con derechos sobre la vida de otros. Este es el origen de los primeros reyes. Y para entenderlo, debemos adentrarnos en un tiempo en el que lo divino y lo político todavía estaban profundamente conectados. En las primeras sociedades agrícolas, que comenzaron a formarse hace unos 10.000 años en regiones como Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo, la vida empezó a organizarse de manera más estable. La agricultura permitió la producción de excedentes de alimentos, lo que generó riqueza y desigualdad. Algunos miembros de la tribu empezaron a acumular más recursos, mientras que otros dependían de esos líderes para sobrevivir. Es en este contexto donde aparece la necesidad de autoridad centralizada. Alguien tenía que decidir cómo se distribuían los alimentos, quién defendía el territorio y cómo se resolvían los conflictos. Pero el surgimiento del rey no fue solo económico, sino también simbólico. Los primeros gobernantes no se limitaban a ejercer poder político, también se les consideraba intermediarios entre los hombres y los dioses. En Mesopotamia, los reyes eran vistos como designados por los dioses para mantener el orden en la tierra. En Egipto, el faraón no solo gobernaba, sino que era considerado un dios viviente, la encarnación de Horus en la tierra. Esta conexión con lo divino no era una formalidad, era la base misma de su autoridad. Si un líder podía afirmar que su poder venía de los dioses, nadie osaba cuestionarlo sin arriesgar su vida. Antes de la monarquía, las tribus funcionaban con líderes temporales, jefes de guerra, ancianos respetados o chamanes que guiaban espiritualmente a la comunidad. Pero ninguno de ellos tenía un poder absoluto que se transmitiera de manera hereditaria. La transición hacia los primeros reyes implica, por tanto, un cambio radical. El poder se concentra en una sola persona y se convierte en algo hereditario. Así, el trono deja de ser un cargo electivo basado en méritos individuales y pasa a ser un símbolo de linaje, un derecho que se transmite de padres a hijos, asegurando que la autoridad se mantenga dentro de una familia específica. Lo fascinante es que esta evolución política no ocurrió de manera aislada, sino como respuesta a múltiples desafíos. Las sociedades agrícolas eran vulnerables a ataques externos, a sequías y a crisis de alimentos. Un líder fuerte y centralizado ofrecía protección y estabilidad. En Mesopotamia, por ejemplo, las ciudades-estado estaban constantemente en conflicto, y los jefes que lograban unir a diferentes comunidades bajo su mando eran vistos como salvadores. En Egipto, la concentración de poder en un solo faraón permitió coordinar grandes proyectos de irrigación y construcción esenciales para la supervivencia de todo el país. Además, la religión jugaba un papel estratégico. Al presentarse como intermediarios entre los dioses y los hombres, los primeros reyes podían justificar su autoridad y consolidar su poder. Las ceremonias, los templos y los rituales no eran solo actos de fe, eran herramientas políticas para mantener el control social. Los súbditos no obedecían únicamente por miedo o fuerza. Obedecían porque creían que su rey era elegido por los dioses, y cuestionarle equivalía a desafiar el orden cósmico. Pero el surgimiento de la monarquía también trajo conflictos internos. La centralización del poder generó tensiones con otros miembros de la élite, como jefes rivales, guerreros o sacerdotes. Para asegurar su dominio, los primeros reyes debieron desarrollar sistemas complejos de administración, crear ejércitos permanentes y establecer normas que aseguraran la lealtad de sus súbditos. Estos elementos serían los pilares sobre los que se construirían las primeras civilizaciones: jerarquía, burocracia y autoridad centralizada. Y aquí surge una pregunta fascinante. Si el rey era, al mismo tiempo, líder político y figura sagrada, ¿cómo se elegía primero? ¿Existió un momento concreto en el que alguien fue reconocido como el rey por primera vez en la historia? La respuesta nos lleva a los albores de la escritura, a las tablillas sumerias y a los monumentos egipcios, donde los nombres de los primeros monarcas quedaron inscritos para la eternidad, testigos mudos de un proceso que cambió para siempre la historia humana. En esta primera parte hemos visto que los primeros reyes no surgieron por azar. Fueron producto de necesidades sociales, económicas y espirituales,
Una combinación que transformó pequeños grupos humanos en sociedades organizadas bajo una autoridad centralizada. Pero aún queda mucho por descubrir. Cómo esas primeras figuras consolidaron su poder, cómo manejaron los conflictos y cómo sus acciones sentaron las bases de la monarquía tal como la conocemos hoy. Si en la primera parte hablamos del contexto que permitió la aparición de los primeros reyes, ahora debemos adentrarnos en cómo estos líderes lograron consolidar su poder y transformarse en figuras imprescindibles para sus pueblos. Porque no basta con ser fuerte o estar conectado con lo divino. Gobernar una comunidad compleja requiere estrategias, símbolos y decisiones que marcaron la diferencia entre un líder olvidado y un monarca que entró en la historia. En Mesopotamia, por ejemplo, los primeros reyes surgieron en ciudades-estado como Uruk y Ur. Estos líderes no solo tenían la capacidad de tomar decisiones, sino que demostraban una habilidad notable para unir a diferentes grupos bajo su mando. La guerra y la protección eran esenciales. Un rey exitoso debía asegurar la defensa de su ciudad contra invasores y a la vez garantizar la prosperidad interna. Y para ello, necesitaba crear alianzas, castigar a los rebeldes y premiar a quienes apoyaban su autoridad. Pero más allá de la fuerza militar, los primeros reyes comprendieron el poder de los símbolos. El trono, la corona, los cetros y los ornamentos reales no eran simples adornos. Eran recordatorios visuales de su autoridad, herramientas que generaban respeto y temor. Los monarcas egipcios, por ejemplo, combinaban la corona doble con los atributos divinos de Horus y Ra, comunicando a todos que su poder no provenía solo de la fuerza física, sino de la voluntad de los dioses. De esta manera, los súbditos no solo obedecían, sino que aceptaban al rey como un intermediario indispensable entre el mundo humano y el divino. La administración fue otro factor clave. Para mantener el control, los primeros reyes comenzaron a organizar a sus pueblos mediante sistemas complejos de burocracia. Se necesitaban funcionarios, escribas y líderes locales que aseguraran que las órdenes del monarca se cumplían en todos los rincones del reino. En Mesopotamia, las tablillas de arcilla registraban impuestos, comercio, leyes. En Egipto, se desarrollaron archivos detallados sobre los recursos del Nilo y la población. Este control administrativo permitió que los reyes proyectaran poder más allá de su presencia física, consolidando su autoridad a largo plazo. La religión, nuevamente, jugó un papel estratégico. Al presentarse como elegidos de los dioses, los primeros monarcas reforzaban su legitimidad. En muchas culturas, cuestionar al rey equivalía a desafiar el orden cósmico, algo considerado un acto de sacrilegio. Los rituales públicos, los templos y las procesiones servían para mostrar el poder del monarca y reforzar la idea de que su autoridad era incuestionable. Incluso los logros prácticos, como la construcción de canales o pirámides, se convertían en pruebas tangibles de su relación con lo divino. Pero el poder absoluto también generó resistencia. Los primeros reyes enfrentaron desafíos constantes, nobles que reclamaban autonomía, guerreros que deseaban liderar campañas, e incluso clanes rivales dentro de la misma ciudad. Para sobrevivir políticamente, los monarcas debieron combinar diplomacia y fuerza, manipulando alianzas, estableciendo matrimonios estratégicos y utilizando la propaganda de la época, representada en monumentos y relieves, para consolidar su imagen de autoridad. Otro aspecto fascinante fue la herencia de poder. A diferencia de los jefes rivales, cuyos cargos podían ser temporales, los primeros reyes comenzaron a transmitir su autoridad de manera hereditaria. Esto no solo aseguraba la continuidad del gobierno, sino que también transformaba al monarca en un símbolo eterno. Su linaje era sagrado, y el trono se convertía en un objeto de veneración y codicia a la vez. La sucesión, sin embargo, no estaba exenta de conflictos, intrigas, asesinatos y luchas internas eran frecuentes, revelando que consolidar la monarquía era tan peligroso como conquistar un territorio enemigo. Y aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo pasó un líder local, nacido en una pequeña ciudad, a convertirse en un rey que era recordado siglos después? La respuesta está en la combinación de estrategia militar, astucia política, rituales religiosos y símbolos de poder. La historia nos muestra que los primeros reyes no eran simples guerreros. Eran arquitectos del orden, capaces de transformar sociedades primitivas en civilizaciones complejas, capaces de resistir el tiempo y dejar una huella imborrable. Así, mientras en la primera parte vimos el contexto que permitió la aparición de los reyes, ahora entendemos que su consolidación dependió de una red intrincada de poder, religión, administración y diplomacia. Pero todavía queda otro capítulo por explorar. Cómo estas figuras no solo gobernaron, sino que también inspiraron miedo y respeto,
y cómo sus legados sentaron las bases para los imperios que dominarían el mundo en siglos posteriores. Hasta ahora hemos visto el contexto y las estrategias de consolidación de los primeros reyes, pero surge una pregunta fascinante. ¿Por qué la humanidad, después de miles de años de vida en tribus y clanes, decidió confiar su destino a una sola persona? La respuesta se encuentra en la combinación de necesidad, miedo y ambición, elementos que transformaron al líder en una figura casi mítica. Imagina un mundo donde la inseguridad era constante, ataques de tribus rivales, animales peligrosos y desastres naturales. En esas condiciones, un líder fuerte ofrecía protección y estabilidad. La gente estaba dispuesta a aceptar reglas estrictas y autoridad centralizada a cambio de seguridad y alimento. Aquí surge la primera lección de los primeros reyes. El poder se legitima no solo por la fuerza o la sangre, sino por la capacidad de resolver problemas que afectan la supervivencia de todos. En Mesopotamia, por ejemplo, la administración de los recursos hídricos era crítica. Los canales del Tigris y el Éufrates requerían coordinación y trabajo conjunto. Sin un líder que pudiera organizar a la población, la agricultura colapsaba y la ciudad se volvía vulnerable. Así, los reyes demostraban su utilidad, y su poder se reforzaba día tras día. Esta combinación de función práctica y autoridad simbólica fue clave para que la monarquía perdurara. Pero no todo era práctico. La percepción y el miedo jugaron un papel fundamental. Los primeros monarcas entendieron que su poder debía ser absoluto y que la obediencia no podía basarse únicamente en la fuerza física. Por eso se rodeaban de rituales, ceremonias y símbolos de autoridad que los convertían en figuras casi divinas. En Egipto, el faraón era visto como un dios viviente. En Mesopotamia, como un intermediario designado por los dioses. Este vínculo con lo sagrado aseguraba que los súbditos no solo obedecieran por conveniencia, sino por convicción y temor religioso. La herencia de poder también transformó la sociedad. Una vez que se estableció la monarquía hereditaria, el trono dejó de ser un premio para el más fuerte o más sabio, y se convirtió en un objeto de linaje, reforzando la idea de estabilidad y continuidad. Este cambio generó nuevas estructuras, nobles, consejeros, escribas y oficiales que dependían directamente del rey, creando una jerarquía compleja que consolidaba la autoridad central. Sin embargo, el poder absoluto también generó tensiones. No todos aceptaban al rey como único líder. Las luchas internas eran frecuentes y, a menudo, violentas. Los primeros registros históricos muestran conspiraciones, asesinatos y revueltas dentro de la misma élite gobernante. Esto nos revela que consolidar una monarquía no era solo cuestión de voluntad divina o símbolos, sino de habilidad política, estrategia y capacidad de maniobra frente a la adversidad. Otro aspecto clave fue la relación entre el rey y la religión. En muchos casos, los monarcas se presentaban como intermediarios esenciales entre los dioses y los humanos. Esto les otorgaba un poder intangible, pero fundamental. Podían justificar guerras, imponer impuestos y exigir obediencia bajo la premisa de mantener el orden cósmico. La autoridad religiosa reforzaba la política, y la política reforzaba la religión, creando un ciclo de legitimidad que perduró durante siglos. Finalmente, debemos considerar el papel de la memoria histórica. Los primeros reyes no solo gobernaban, construían monumentos, templos y registros escritos para que su nombre y su poder perduraran. Cada tablilla sumeria, cada pirámide egipcia y cada inscripción era un recordatorio tangible de su autoridad, diseñado para impresionar tanto a sus contemporáneos como a generaciones futuras. Este legado monumental ayudó a consolidar la idea de que los reyes eran figuras indispensables, casi eternas, en la historia de sus pueblos. Así, el surgimiento de los primeros reyes no fue un evento aislado, sino un proceso complejo, impulsado por la necesidad de seguridad, la ambición de poder y la creación de símbolos que unieran lo político y lo divino. Pero aún queda por explorar otro aspecto crucial: cómo estas primeras monarquías influyeron en la vida cotidiana, en la cultura y en las estructuras sociales que definirían a las civilizaciones posteriores. Si hasta ahora hemos visto cómo surgieron y se consolidaron los primeros reyes, es momento de adentrarnos en cómo su influencia transformó la vida cotidiana de sus súbditos y sentó las bases de las civilizaciones. Porque un rey no es solo un gobernante lejano, es quien dicta normas, organiza el trabajo y decide la distribución de recursos que afectan a todos, desde el campesino hasta el comerciante. En Mesopotamia, por ejemplo, la presencia del rey estaba ligada al funcionamiento del sistema agrícola. Los canales debían mantenerse, los impuestos recolectarse y los conflictos territoriales resolverse. La vida de los habitantes dependía del control centralizado.
Cualquier fallo en la administración podía provocar hambrunas o caos. Por eso, el rey no era solo un símbolo, sino el eje alrededor del cual giraba la supervivencia de toda la comunidad. Pero la influencia de los reyes no se limitaba a la economía. La cultura, la religión y las costumbres también se moldeaban a su alrededor. Cada decreto, cada ceremonia y cada proyecto de construcción reflejaba la visión del monarca. En Egipto, la construcción de pirámides no era solo un acto funerario, sino también una demostración de poder que unía a la población en torno a un objetivo común, reforzando la autoridad del faraón y creando cohesión social. La centralización de poder también permitió la creación de ejércitos permanentes, capaces de expandir territorios y defenderlos de invasores. Los primeros reyes entendieron que la seguridad de su pueblo estaba directamente ligada a la fuerza militar y a la lealtad de sus guerreros. Así, la monarquía no solo organizaba la vida interna, sino que también protegía a la sociedad frente a amenazas externas, consolidando su legitimidad ante los ojos de sus súbditos. Además, la vida cotidiana se transformó mediante la instauración de normas y leyes. Los reyes eran responsables de regular la conducta, castigar delitos y mediar en disputas. En Mesopotamia, el famoso Código de Hammurabi es un ejemplo emblemático, leyes inscritas en piedra que imponían justicia, protegían derechos y aseguraban la obediencia al monarca. Este tipo de control institucional permitió que las comunidades crecieran de manera organizada, convirtiendo pueblos dispersos en ciudades prósperas y civilizaciones complejas. La religión seguía siendo un instrumento poderoso. Los rituales diarios, los templos y las celebraciones reforzaban la autoridad del rey, haciendo que su figura fuera omnipresente en la vida de los súbditos. Cada acto religioso recordaba a la población quién tenía poder supremo y por qué debía obedecer. En este sentido, la monarquía funcionaba como un sistema integral, político, militar, económico y espiritual al mismo tiempo. Sin embargo, este control total también generaba tensiones. Los reyes debían lidiar con nobles ambiciosos, sacerdotes con influencia propia y campesinos que podían rebelarse. La habilidad para mantener la autoridad dependía de la combinación de fuerza, diplomacia y simbolismo. Los primeros reyes exitosos fueron aquellos capaces de equilibrar estas fuerzas, consolidando su posición y asegurando la continuidad de su linaje. Otro aspecto importante fue la transmisión de la historia. Los primeros reyes comprendieron que su poder no solo debía mantenerse en vida, sino perpetuarse en la memoria colectiva. Monumentos, relieves, tablillas y ceremonias funcionaban como herramientas de propaganda que reforzaban su legitimidad y aseguraban que futuras generaciones reconocieran su autoridad. En resumen, los primeros reyes no solo surgieron de la necesidad de liderazgo, sino que transformaron la vida cotidiana de sus pueblos. Organizaron la agricultura, consolidaron la religión, establecieron leyes y crearon ejércitos permanentes, sentando las bases de las civilizaciones futuras. Pero todavía queda por explorar un tema crucial: cómo los primeros monarcas enfrentaron el conflicto, las rebeliones y la ambición de quienes deseaban arrebatarles el trono. Hemos visto cómo los primeros reyes consolidaron su poder y transformaron la vida cotidiana de sus pueblos, pero gobernar no era un camino libre de obstáculos. La historia de la monarquía temprana está llena de conflictos, intrigas y traiciones que marcaron la supervivencia de estos líderes y definieron el rumbo de las primeras civilizaciones. Los desafíos eran constantes. Los nobles y jefes locales podían ambicionar el trono, cuestionando la autoridad central. Guerreros exitosos podían buscar mayor reconocimiento, y en muchas ocasiones, las luchas internas amenazaban con fragmentar la sociedad. En Egipto, aunque el faraón era considerado un dios viviente, se registraron enfrentamientos entre miembros de la familia real por la sucesión, lo que demuestra que incluso la autoridad divina no podía garantizar la estabilidad absoluta. En Mesopotamia, los reyes enfrentaban un escenario aún más complicado. Las ciudades-estado competían entre sí, y la amenaza de invasión externa era constante. Los primeros monarcas debían actuar simultáneamente como administradores, jueces y comandantes militares. Cada decisión podía significar prosperidad o desastre, vida o muerte para miles de personas. La habilidad política era tan crucial como la fuerza física, y los líderes más exitosos fueron aquellos capaces de equilibrar diplomacia, estrategia y cohesión. La consolidación del poder también dependía del control de los recursos. La agricultura, el comercio y los impuestos eran herramientas esenciales para garantizar la lealtad de los súbditos y el bienestar del reino. Un rey que fallara en la distribución de alimentos o en la protección de sus territorios podía ver cómo se debilitaba su autoridad rápidamente.
Por eso, los monarcas desarrollaron sistemas de administración avanzados. Escribas, funcionarios y contadores que aseguraban que cada recurso estuviera bajo control, que el poder del rey se extendiera más allá de su presencia física. Pero no todo era violencia o política. Los primeros reyes también utilizaban la religión como medio de persuasión y control. La imagen de un monarca como intermediario entre los dioses y los humanos reforzaba su legitimidad. Cada ceremonia, cada templo y cada ritual público no solo servía a fines espirituales, sino que también recordaba a la población quien detentaba el poder y por qué debía obedecerlo. La religiosidad era una herramienta de cohesión social, a la vez un mecanismo de control. Otro aspecto crucial era la sucesión. La monarquía hereditaria presentaba ventajas claras, pero también riesgos enormes. El nacimiento de un heredero legítimo podía fortalecer la estabilidad del reino, pero cualquier disputa por la línea de sucesión podía desatar guerras internas. Por eso, muchos reyes buscaban alianzas estratégicas, a menudo mediante matrimonios con otras familias poderosas, consolidando su posición y minimizando la amenaza de conflictos futuros. Los primeros reyes también debieron enfrentar desafíos externos. Invasiones, migraciones y cambios climáticos podían alterar el equilibrio de poder. La historia de estas primeras monarquías está llena de líderes que murieron en batalla, de ciudades saqueadas y de imperios que se desmoronaron ante la presión de enemigos externos. La capacidad de adaptación y la habilidad para anticipar riesgos eran tan importantes como el poder militar o la autoridad divina. Finalmente, es importante entender que estos conflictos y desafíos no eran obstáculos aislados. Formaban parte de la dinámica que permitía a los primeros reyes evolucionar y consolidar su poder. Cada amenaza, cada intriga y cada guerra moldeaba la monarquía, enseñando a los líderes cómo equilibrar autoridad, control y legitimidad. Gracias a estos aprendizajes, las instituciones que surgieron bajo los primeros reyes sentaron las bases para imperios posteriores, capaces de perdurar durante siglos y transformar el curso de la historia humana. En esta parte, hemos visto que el poder real no se limitaba a la apariencia. Era el resultado de estrategias complejas, manejo de recursos, diplomacia y control religioso. Pero todavía queda un capítulo por explorar. Cómo los primeros reyes se convirtieron en símbolos eternos, dejando un legado que influiría en generaciones y civilizaciones futuras. Habiendo explorado la consolidación de poder y los conflictos que enfrentaron los primeros reyes, ahora es momento de adentrarnos en el legado que dejaron y cómo sus acciones dieron forma a las civilizaciones que conocemos hoy. Porque la monarquía temprana no solo organizó sociedades, también creó símbolos, instituciones y estructuras que influirían durante milenios. Uno de los aspectos más destacados de los primeros reyes fue su capacidad para construir identidad cultural. Al combinar autoridad política y religiosa, lograron crear un sentido de pertenencia que unía a sus súbditos en torno a un mismo sistema de valores. Los templos, palacios y monumentos no eran solo obras arquitectónicas, eran declaraciones de poder y símbolos de un orden que trascendía generaciones. La pirámide de Djoser en Egipto o los zigurats en Mesopotamia no solo demostraban riqueza y habilidad técnica, sino también la autoridad suprema del rey sobre la vida, la muerte y el destino de su pueblo. El control de la escritura fue otro factor esencial. Los primeros reyes entendieron que registrar leyes, decretos y acontecimientos era una herramienta poderosa para consolidar su legado. La escritura permitía no solo la administración efectiva de sus territorios, sino también la construcción de una memoria histórica que aseguraba que su figura perdurara más allá de su vida. Los textos legales, como el Código de Hammurabi o los registros faraónicos, eran más que documentos. Eran instrumentos de legitimidad y propaganda que reforzaban la idea de que el monarca era indispensable para el orden del mundo. La religión, nuevamente, jugó un papel central. Los primeros reyes no solo se apoyaban en ella para gobernar, sino que la utilizaban para perpetuar su imagen. Cada ritual, sacrificio o ceremonia pública era una oportunidad para recordar a la población que el poder del rey provenía de los dioses, creando un ciclo de obediencia que combinaba miedo, respeto y devoción. Esta fusión entre lo político y lo sagrado cimentó la estabilidad de los primeros reinos, permitiendo que estructuras sociales complejas sobrevivieran durante siglos. Otro elemento crucial fue la planificación urbana y la infraestructura. La centralización del poder permitió organizar el espacio, construir ciudades, carreteras y sistemas de irrigación. Estas obras no solo facilitaban la vida diaria y la producción agrícola, sino que también servían para proyectar poder. Cada ciudad, cada templo y cada canal de riego funcionaba como una extensión tangible de control del rey, recordando a todos que su autoridad
no era un concepto abstracto, sino una fuerza que moldeaba la realidad cotidiana. Los primeros reyes también sentaron las bases de la administración y la burocracia. La creación de funcionarios, escribas y consejeros permitió que el poder se ejerciera de manera eficiente y continuada. Así, incluso después de la muerte del monarca, su legado político permanecía activo. Este sistema de administración fue clave para que los reinos pudieran expandirse, enfrentar invasiones y gestionar territorios extensos, creando imperios que serían referencias históricas durante siglos. Pero más allá de la política y la administración, los primeros reyes dejaron un impacto duradero en la cultura y en la memoria colectiva. Sus nombres, hazañas y monumentos se convirtieron en relatos que enseñaban obediencia, estrategia y liderazgo. Las generaciones posteriores aprendieron no solo sobre la fuerza del monarca, sino sobre la importancia de la organización, la planificación y la visión de futuro. La monarquía temprana, entonces, no fue solo un gobierno, fue un modelo que inspiraría imperios posteriores, desde Babilonia hasta Roma y más allá. En resumen, los primeros reyes lograron algo más grande que conquistar territorios, construyeron sociedades, consolidaron culturas y crearon estructuras que perduraron más allá de su propia vida. Pero aún queda el último capítulo, la conclusión que nos permitirá entender por qué su surgimiento fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad y cómo ese fenómeno sigue influyendo en nosotros hasta hoy. Al llegar al final de este recorrido, podemos mirar atrás y comprender que el surgimiento de los primeros reyes no fue un hecho aislado ni accidental, sino el resultado de una serie de factores sociales, económicos, políticos y religiosos que transformaron a los seres humanos en comunidades organizadas y civilizadas. La historia de la monarquía temprana nos muestra que, más allá de la fuerza o la autoridad divina, lo que consolidó a estos líderes fue su capacidad de transformar el caos en orden, la incertidumbre en seguridad y la dispersión en unidad. Los primeros reyes surgieron en un momento en que las sociedades necesitaban organización, protección y liderazgo centralizado. La agricultura, la guerra, la religión y la administración fueron las herramientas que les permitieron ejercer poder, pero también fueron los desafíos que definieron su habilidad como gobernantes. Cada decisión, cada proyecto y cada ceremonia contribuía a fortalecer su posición y a garantizar la estabilidad del reino. La monarquía no era solo un cargo político, sino un sistema complejo que combinaba lo práctico con lo simbólico, lo humano con lo divino. El legado de estos primeros reyes va mucho más allá de sus vidas. Monumentos, templos, códigos legales y registros escritos no solo consolidaron su autoridad en su tiempo, sino que también dejaron un modelo de gobierno que inspiraría a futuras civilizaciones. Desde Egipto hasta Mesopotamia, los fundamentos establecidos por estos líderes sentaron las bases para imperios duraderos, que dominarían grandes territorios y moldearían la historia de la humanidad durante milenios. Además, su surgimiento nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. La necesidad de liderazgo, la búsqueda de seguridad y la fascinación por lo sagrado son constantes a lo largo de la historia. Los primeros reyes no solo reflejaron la realidad de su época, también crearon estructuras que permitieron a los seres humanos superar desafíos colectivos y alcanzar niveles de organización social antes inimaginables. Y hay otra lección que trasciende lo histórico. La monarquía temprana nos recuerda que el poder no se mantiene solo por la fuerza, sino por la habilidad de conectar a las personas con una visión común, con un sentido de propósito y con un orden que les da estabilidad. Los primeros reyes combinaron administración, religión, símbolos y estrategia para crear sistemas que aún hoy nos parecen impresionantemente sofisticados. Así, la próxima vez que observes un palacio, un templo o incluso un registro histórico antiguo, recuerda que detrás de esas estructuras hay una historia de innovación, ambición y supervivencia. Los primeros reyes no solo gobernaron, enseñaron al mundo cómo organizarse, cómo consolidar comunidades y cómo construir civilizaciones que pudieran perdurar más allá del tiempo de un solo líder. Si esta historia te fascinó, imagina todos los secretos que todavía se esconden en los albores de la humanidad. Cada descubrimiento arqueológico, cada tablilla y cada monumento es una ventana al pasado, esperando ser explorada. Y si quieres seguir viajando por los enigmas y misterios de la historia, no olvides ver los próximos videos del canal. El pasado siempre tiene algo nuevo que revelar y apenas estamos empezando a descubrirlo.